Oh Señor Jesús, mi alma te salta y mi corazón te desea. Muy pleno y bendecido tiempo para toda la amada Iglesia de nuestro supremo y glorioso Señor Jesucristo. Paz y gracia sean multiplicadas en Cristo Jesús para todo el cuerpo de Cristo, para toda su Iglesia, para toda la familia de Dios, para todos los hijos redimidos por la obra del Señor Jesús. Damos gracias a nuestro Padre maravilloso, a nuestro Padre Jehová, en esta mesa donde nos acercamos en el nombre de Cristo Jesús, donde nos acercamos en la legalidad y la potestad que nos ha sido dada de ser llamados y hechos hijos de Dios. Y por eso, como hijos, venimos a la fuente es nuestro Padre Jehová. Como hijos venimos a la fuente creadora, a la fuente que nos pensó, a la fuente que nos creó y a la fuente que nos amó, al Padre Celestial. Por eso nos acercamos a Él, para tener comunión con nuestro Padre, para poderle bendecir, para poder darle gracias a nuestro Padre por este amor tan grande que Él ha colocado en nuestros corazones para el Señor. Damos gracias a nuestro Padre maravilloso por su Hijo, por Cristo Jesús, porque por medio de Cristo nosotros hemos podido ser recobrados, redimidos, hemos podido ser salvos, hemos podido ser llamados a este nuevo pacto, constituidos hijos de Dios, hemos sido regresados a la gloria de Dios. Por eso exaltamos al Padre, bendecimos al Hijo, glorificamos al Señor como hijos que amamos al Señor, que adoramos al Señor. Le expresamos nuestra gratitud a nuestro Padre Celestial, reconociendo nuestra paternidad, reconociendo nuestra fuente de vida, nuestra fuente de paz, nuestra fuente de reposo, de provisión, de protección en nuestro Padre. Él es el que nos provee, Él es el que nos protege, Él es el que nos sustenta. El Padre es el que nos guarda. Todos estamos guardados en la economía de Dios, en la soberanía de Dios. Nuestro Padre tiene el cuidado de sus hijos. Por eso el Señor Jesús dijo: siendo ustedes padres no tan completos ni perfectos, y si intentan hacerle bien a sus hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial? ¿Cuánto más vuestro Padre que es perfecto? Él nos ama, Él nos guarda, Él nos provee, Él está atento en nuestra vida, y damos gracias porque no somos huérfanos, porque no estamos solos, tenemos el amor del Padre, tenemos la compañía del Espíritu Santo y el señorío de Cristo. Por eso, amados, vamos a alimentarnos de su palabra, vamos a recibirla en el nombre del Señor con fe. Vamos a recibirla con deseo, con hambre, con sed, su palabra, decirle: Señor, tenemos apetito de tus grosuras, de tus viandas, tenemos apetito de comer tus riquezas que vienen envueltas en la palabra revelada, en la palabra que tú nos envías en esta noche, en esta mesa. Por eso, gracias por la palabra enviada, y damos gracias por la obra que esta palabra va a hacer en mi corazón, por la obra que esta palabra va a hacer en tu alma y en la mía. Damos gracias porque la palabra tiene un poder transformador. En el nombre del Señor y con la iluminación del Espíritu Santo, vamos a ir a las Escrituras en el capítulo 13 del libro de Jeremías, amados. Capítulo 13 de Jeremías. Y en el nombre del Señor leemos, dice la Escritura: así me dijo Jehová, ve y cómprate un cinto de lino, y cíñelo sobre tus lomos, y no lo metas en agua. Y compré el cinto conforme a la palabra de Jehová, y lo puse sobre mis lomos. Vino a mí por segunda vez palabra de Jehová, diciendo: toma el cinto que compraste, que está sobre tus lomos, y levántate y vete al Éufrates, y escóndelo allá en la hendidura de una peña. Fui pues y lo escondí junto al Éufrates, como Jehová mandó,
que después de muchos días dijo Jehová: levántate y vete al Éufrates, y toma de allí el cinto que te mandé esconder allá. Entonces fui al Éufrates, cavé y tomé el cinto del lugar donde lo había escondido. He aquí que el cinto se había podrido, para ninguna cosa era bueno. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: has dicho Jehová, así podría la soberbia de Judá y la mucha soberbia de Jerusalén. Este pueblo malo, que no quiere oír mis palabras, que anda en las imaginaciones de su corazón y que va en pos de dioses ajenos para servirles y para postrarse ante ellos, vendrá a ser como este cinto, que para ninguna cosa es bueno, porque como el cinto se junta a los lomos del hombre, así hice juntar a mí toda la casa de Israel y toda la casa de Judá, dice Jehová, para que me fuesen por pueblo y por fama, por alabanza y por honra, pero no escucharon. Les dirás pues esta palabra: así ha dicho Jehová, Dios de Israel, toda tinaja llenará de vino. Y ellos te dirán: ¿no sabemos que toda tinaja se llenará de vino? Entonces les dirás: así ha dicho Jehová, he aquí que yo lleno de embriaguez a todos los moradores de esta tierra, y a los reyes de la estirpe de David que se sientan sobre su trono, los sacerdotes y profetas, y a todos los moradores de Jerusalén, y los quebrantaré el uno contra el otro, los padres con los hijos igualmente, dice Jehová. No perdonaré ni tendré piedad ni misericordia para no destruirlos. Escuchad y oíd, no os envanezcáis, pues Jehová ha hablado. Dad gloria a Jehová, Dios vuestro, antes que haga venir tinieblas y antes que vuestros pies tropiecen en montes de oscuridad y esperéis luz y os la vuelva en sombra de muerte y tinieblas. Mas si no oyereis esto, en secreto llorará mi alma a causa de vuestra soberbia, y llorando amargamente cesarán mis ojos en lágrimas, porque el rebaño de Jehová fue hecho cautivo. Di rey a la reina, humillados, sentados en tierra, porque la corona de vuestra gloria ha caído de vuestras cabezas. Las ciudades del Nehuev fueron cerradas y no hubo quien las abriese. Toda Judá transportada, llevada en cautiverio fue toda ella. Alzad vuestros ojos y ve a los que vienen del norte. ¿Dónde está el rebaño que te fue dado, tu hermosa grey? ¿Qué dirás que ponga como cabeza sobre ti aquellos a quienes tú enseñaste a ser tus amigos? ¿No te darán dolores como mujer que está de parto? Si dijeres en tu corazón: ¿por qué me ha sobrevenido esto? Por la enormidad de tu maldad fueron descubiertas tus faldas, fueron desnudados tus calcañares. ¿Mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas? Así también podréis vosotros hacer bien estando vivos hacer mal. Por yo os esparciré al viento del desierto, como tamo que pasa. Esta es tu suerte, la porción que yo he medido para ti, dice Jehová, porque te olvidas, dice Jehová, porque te olvidas de tus abominaciones. Ay de ti, Jerusalén, ¿no serás al fin limpia? ¿Cuánto tardarás tú en purificarte? Oh Señor Jesús, mi alma te exalta y mi corazón te desea. Bien, amados, tenemos la palabra escrita, la palabra de nuestro Padre Celestial, y permitamos que el Espíritu Santo nos ministre, nos sirva la mesa por medio de esta palabra. Y encontramos el capítulo 13 del profeta, el mensajero de Dios para ese tiempo, llamado Jeremías, el que Dios había llamado de la ciudad de Anatot, la ciudad de los sacerdotes. Y ya para el capítulo 13 dice que el profeta Jeremías, Dios lo envió a hacer una compra. Dijo: Jeremías, ve y compra, tienes que comprar un elemento.
¿Qué lo envió a comprar? Un cinto de lino. Dijo Jeremías, ve y compra un cinto de lino y cíñelo sobre tus lomos. Y dijo, no lo metas en agua. Y dice que Jeremías, obediente a la palabra de Jehová siempre, dice que fue y compró el cinto. Conforme a la palabra de Dios, fue y compró el cinto. Recordemos que ya para el capítulo 13, Jehová viene mostrándose como el esposo de este pueblo. Jehová viene hablando como un esposo que está ofendido, que está traicionado, como un esposo que está maltratado. Jehová viene hablando como un esposo que su esposa le ha sido infiel, que su esposa lo ha abandonado, que su esposa no lo ama. Jehová viene expresándose en este libro como el esposo sufriente por el amor de su esposa, que él la ama con toda su alma, pero ella no lo ama a él. Y esa es la trascendencia del libro, o la ruta que trae Jeremías. Jehová se presenta abiertamente, le dice, es que yo soy el esposo de Israel, yo la amo como un esposo, pero Jeremías, ella no me ha podido amar, ella está estéril en su amor, no me ama, no me desea, no se quiere entregar a mí, por el contrario, se ha ido en infidelidades, en adulterio, fornicaciones con otros maridos, con otros ídolos. Y ese es el contexto de los primeros 13 capítulos, donde Jehová se está presentando como el esposo de esta esposa, de la esposa de Jerusalén, de Israel, y donde le dice al mensajero, a Jeremías, en varias ocasiones, por qué él ahora le va a permitir que su esposa tenga un juicio, una disciplina, que su esposa tenga un zarandeo de parte de las naciones. Le dice Jeremías, yo voy a hacer que mi esposa pase el león y la devore, voy a hacer que las aves de rapiña vengan y pasen sobre ella, porque ella se ha conspirado contra mí, ella ha rugido contra mí, siendo el león que yo lo creé, que yo lo alimenté, que lo ayudé a crecer para ser una nación grande, ahora me ruge a mí. Por eso Jehová le dice al mensajero, síguele diciendo a mi esposa que vuelva en sí, que vuelva al camino, que yo la puedo perdonar, que yo me olvidaré de todos sus delitos, me olvidaré de todos sus pecados, tendré misericordia. Y es lo que Jehová está insistiendo con su esposa antes de que llegue el día de las tinieblas. ¿Y cuál es el día de las tinieblas? Pues el día que vengan los ejércitos extranjeros a llevarla cautiva. Entonces ese es el contexto de los 13 primeros capítulos que hemos observado por medio del Espíritu en el libro de Jeremías. Un esposo que no cuenta con el amor de su esposa, un esposo que siente el dolor de no ser amado, aunque él ama con todo su corazón, aunque él ha revelado su amor, ha mostrado su amor, no ha podido lograr, siendo Dios, que su esposa lo ame, siendo el Dios que el polvo le saca piojos, siendo el Dios que el agua le obedece y le convierte en ranas, siendo el Dios que le habla a las aguas y se vuelven sangre, siendo el Dios que le habla al granizo y el granizo cae, siendo el Dios que tiene el dominio sobre la muerte y le obedece, pero su esposa no le obedece, su esposa no lo ama, siendo el Dios admirado por todas las criaturas, pero la única que no lo admira, que no lo desea, no lo ama es su esposa. Entonces Jehová Dios está expresando ese sentir que tiene porque su esposa, su pueblo, no lo logra amar, no puede amarlo recíprocamente como él la ama a ella. Entonces para el capítulo 13 él le dice al profeta Jeremías, ve y compren un cinto de lino, y lo mandó a comprar. Le dice que el profeta fue y lo compró y le dijo, cíñetelo a tus lomos, y luego le dio una segunda palabra. Entonces recordemos que es el cinto de lino. El cinto de lino es un instrumento, un elemento que hace parte del sacerdocio. Lo usaba tanto el sumo sacerdote como los sacerdotes levitas. Era un elemento sacerdotal, era parte de las vestiduras de hermosura de los sacerdotes. Se usaba para poder oficiar en el tabernáculo el cinto de lino.
Entonces Jehová Dios le mandó a comprar ese cinto de lino, un instrumento de hermosura, un instrumento sagrado, que era para ceñir los lomos, para hacerle oficios a Jehová Dios con ese cinto en el tabernáculo. Entonces dice Jeremías, compra ese cinto. Y dice que Jeremías obedeció y fue y lo compró, conforme la palabra de Jehová le había dicho. Y lo puso sobre los lomos como Jehová le había dicho. Jehová le dijo, cómprelo y cíñete tus lomos con ese cinto de lino. Luego le dijo, por segunda vez vino la palabra, dice, vino por segunda vez la palabra al profeta. Y le dijo ahora, toma el cinto que compraste, que está sobre tus lomos, levántate y vete al Éufrates y escóndelo allá en la hendidura de una peña. Y el profeta Jeremías, que era obediente, dice que se levantó y fue y lo escondió como Jehová le había dicho. Fue y lo sepultó en la hendidura de una peña en el Éufrates. Dice, y me levanté y lo llevé al Éufrates. Dice Jeremías, como Jehová me mandó, fui y lo escondí junto al Éufrates. Y luego volvió por tercera vez la palabra de Jehová después de muchos días. Dice, después de muchos días Jehová me dijo, levántate y vete al Éufrates y toma de allí el cinto que te mandé esconder allá. Y el profeta, que es obediente, dice que se levantó y fue al Éufrates y cavó y tomó el cinto del lugar donde lo había escondido. Pero cuando encontró el cinto, después de tantos meses, después de tantos días, dice que el cinto había entrado en descomposición, se había podrido. Para ninguna cosa era bueno el cinto de lino. Y esa es la parábola del cinto de lino, que vamos a permitir que el Espíritu nos ministre esta parábola. La parábola del cinto de lino, o la señal del cinto de lino. Entonces, que Dios le pidió al profeta que comprara ese cinto de lino y que hiciera unas acciones con ese cinto de lino. ¿Pero para qué era? Para darle un mensaje a su esposa, para darle un mensaje al profeta a través de esa acción. Entonces Dios le hizo hacer una acción que se volvió profética. ¿Por qué profética? Porque por medio de esa experiencia de Jeremías ir a comprar el cinto de lino, colocárselo a sus lomos, luego volvérselo a quitar, irlo a sepultar en el río, en la hendidura de la peña, cerca del río Éufrates, y luego irlo otra vez a sacarlo de la sepultura y traerlo, era para Jehová poder darle un mensaje a su esposa a través de esa obra. Entonces, ¿qué hizo Jeremías con el cinto? Dice que lo compró. Fue y compró el cinto de lino. El cinto de lino, que es un cinto de hermosura. Y luego le dice, ¿qué tiene que hacer? Cíñetelo a tus lomos. Cíñetelo para que lo puedas lucir, para que lo puedas mostrar. Porque eso era una vestidura de hermosura. Tener el cinto de lino era una vestidura de honra. Era una vestidura de dignidad. Quien tenía el cinto de lino era una autoridad, era una persona con dignidad que lo podía portar. Eso le daba a la persona cierto estatus, tanto a los reyes que usaban lino fino, le daba un estatus a quien lo portaba. Y luego le dice, quítalo y ve y lo sepultas en la hendidura de la peña en el Éufrates. Entonces, ¿qué le dice Jehová? Dice que ahora volvió la palabra de Jehová cuando ya Jeremías vio que el cinto estaba podrido. Y Jeremías dijo, este cinto de lino ya no tiene hermosura, ya no tiene honra, ya no tiene dignidad. Dice, para nada es bueno, porque entró en descomposición por la sepultura. Entonces vino la palabra de Jehová y le dijo, Jeremías, ¿para qué te puse a hacer todo eso? Por eso con el padre hay que ser obediente. Jeremías no sabía para qué tenía que comprar un cinto de lino. Jeremías no sabía por qué a Dios se le ocurrió que tenía que ir a sepultarlo en una roca. O sea, son los misterios del Padre. ¿Qué tenía que hacer Jeremías y qué tienen que hacer los hijos? Obedecer los misterios de Dios, las palabras de Dios que son misteriosas. Pero luego el Señor viene y le da la explicación. Dice Jeremías, es que te mandé a comprar ese cinto, te mandé a colocártelo,
luego te mandé a sepultarlo, luego te mandé otra vez a sacarlo del sepulcro, porque lo que quiero decirte es un mensaje a través de esa parábola, a través de esa obra. ¿Y qué mensaje? Le dice, así vino la palabra de Jehová diciendo, así dijo Jehová, así haré podrir la soberbia de Judá y la mucha soberbia de Jerusalén. Entonces era para poderle decir que de esa misma forma, como esta parábola, Jehová iba a salvar a su esposa, que él iba a hacer una obra a través de la parábola del lino fino. A través de esa obra él iba a poder ayudar a su esposa, él iba a salvar. No sé, el gran amor de Dios. Cualquier esposo ya dice, no intento más, pero este esposo Jehová sigue insistiendo en cómo salvar a su esposa, cómo en poderle hacer que lo ame para que puedan amarse eternamente. Entonces Jehová dice, Jeremías, yo voy a salvar a mi esposa, yo tengo un plan en la cual la voy a redimir, en la cual la voy a salvar, y ella me llegará a amar, ella me llegará a adorar. Pero ¿qué tengo que acabar? ¿Qué tengo que quitar de ella? Tengo que quitar de ella la soberbia que está en ella. Ella tiene un mal en el corazón, tiene soberbia. Dice, así haré podrir la soberbia. Lo que Jehová está diciendo es que iba a podrir lo que impedía en el corazón que ella lo amara. No iba a podrir a su esposa, sino iba a podrir la naturaleza maligna que impedía que la esposa no lo pudiera amar. ¿Y qué había dentro de esta esposa? Soberbia. Entonces Jehová dice, Jeremías, lo que te estoy diciendo es que tengo un plan para poderle podrir a mi esposa lo que le impide amarme. No es para podrir a mi esposa, es para podrir, descomponer la naturaleza que no la deja amarme. ¿Y cuál? Acá Jehová lo llama la soberbia. Dice, voy a podrir la soberbia a mi esposa, voy a podrir la proverbia Judá, Jerusalén, para que ella me pueda amar. Porque con esa soberbia es que ella ha sido una esposa mala. Con esa soberbia es que ella no quiere oír mis palabras. Por esa soberbia es que ella anda en las imaginaciones de su corazón. Por esa soberbia es que ella le sirve a dioses ajenos. Es por esa soberbia que está metida en la naturaleza de ella. Entonces Jehová dice, la voy a salvar con la obra del cinto de lino. Entonces allí aparece Cristo en este cinto de lino. Cristo es este cinto de lino. Cristo es esta vestidura de hermosura, es Cristo. Lo que estaba diciendo Jehová es, por la obra de Cristo, mi Hijo, yo voy a quitarle a todos los hombres, les voy a podrir lo que les impide que me amen, que me adoren, que me sirvan. ¿Y qué es lo que impide? Una naturaleza maligna que se nos introdujo en la transgresión de Adán. Entonces Jehová Dios no va a podrir a la humanidad. Él no quiere podrir a la humanidad. Él no quiere podrir a Judá. No es a Judá, no es a su esposa. Es la naturaleza que Jehová detectó que está dentro de ella, que le impide que ella lo ame. Y aquí la llama la soberbia. En otras ocasiones la llama su iniquidad. Pero hoy ya sabemos por el Nuevo Testamento y el Espíritu que es la naturaleza maligna. Hay una naturaleza maligna en el corazón de todos los nacidos que impide que el corazón ame a Dios. ¿Qué necesita Jehová Dios? Podrir esa naturaleza, mas no el alma de la persona, no el ser que Dios creó, sino la naturaleza que usurpó a la persona para hacer que ella se comporte así, como una mala esposa, como una mala hija, como una adoradora de ídolos, que no oye a Dios. Pero Jehová sabe que es la naturaleza de la soberbia. Entonces dice Jeremías, tengo un plan perfecto para liberar a mi esposa. Tengo un plan perfecto en la que yo voy a podrir esa naturaleza que impide que los hombres me amen, que impide que los hombres me adoren, que impide que la humanidad me escuche mis palabras. Entonces voy a hacer un plan para poder podrir esa naturaleza y ella me pueda amar como yo la amo.
Entonces, ¿cuál es el plan? Entonces empieza a decir el plan. Y el plan es la obra de Cristo. Porque por medio del cinto de lino muestra a Cristo Jesús, muestra la obra de Cristo. Entonces, ¿qué le dice? Ve y cómprate un cinto de lino. Entonces, lo que está diciendo es, voy a podrir esa naturaleza con alguien que tiene que venir, el más hermoso, porque el cinto de lino es una vestidura de hermosura, de dignidad, de sacerdocio, de santidad. Esa prenda significaba santidad, significaba dignidad, hermosura. Las vestiduras del sacerdote eran santas, eran hermosas, eran dignas. Entonces lo que está diciendo es, ¿cómo voy a podrir la naturaleza de los humanos para que me puedan amar? Trayendo al digno a la tierra. Por eso le dice, ve y tráelo, cómpralo, tráelo, porque aquí no está. Y en la tierra no había ningún hombre digno, no había ningún hombre vestido de hermosura, de santidad. Entonces le dice, ve y tráelo, cómpralo. Y una vez que lo compre, cíñete con él. Entonces, ¿qué está diciendo? Voy a traer a uno, al digno, al hermoso, al hijo, para que al ceñirlo a la humanidad, al hacerlo carne, él lleve sus malignidades, su soberbia, su naturaleza maligna, sea sobre el cinto. Entonces es la obra de Cristo. Está diciendo Jeremías, tiene que venir Cristo el digno y yo lo voy a ceñir a los hombres. Por eso dice, cíñete con él, para que se haga uno contigo, para que lo que tú tienes se le pase a él. Y de esa manera yo lo voy a purificar a ustedes, pero para podrir la naturaleza que ustedes tienen. Entonces dice, cuando venga el digno, el hermoso, el vestido de hermosura, Cristo vendrá y se ceñirá a la humanidad. Lo que habla de la encarnación de Cristo, el cinto del lino ceñido a la humanidad del hombre, a los lomos del hombre. Es Cristo encarnado, porque el cinto del lino no tenía carne, no estaba ceñido al cuerpo el profeta, estaba suelto, estaba puro, pero ahora se ciñó a la humanidad. Cristo, el verbo eterno, era espíritu, pero para venir a podrir la naturaleza maligna que me impedía amar a mi Padre, Cristo se ciñó a la carne, se ciñó a mi humanidad, se hizo hombre. Entonces le dice, cíñete con él. Y ahora le dice, ahora ve y sepúltalo. Ve y entiérralo allí pasando el Éufrates. Llévalo y sepúltelo en la hendidura de una roca, que la roca es Cristo. Dice, sepulta el cinto de lino. Entonces está hablando de que la única forma que Dios encontró de liberarnos, de salvarnos, de redimirnos, era de dos obras. Una, ciñendo el verbo a la carne humana, haciéndolo carne, haciéndolo hombre. Dos, llevándolo a la muerte y a la sepultura. Entonces, ¿qué hizo el Padre? A su cinto de lino, al más hermoso, al más digno, lo ciñó al hombre, lo hizo carne, para que como hombre recibiera nuestra soberbia, recibiera nuestra iniquidad, recibiera nuestros pecados, recibiera nuestra naturaleza maligna. Todo eso lo recibió nuestro Señor Jesucristo al ceñirse al hombre, al ceñirse a los lomos del hombre, al hacerse carne. Él recibió la naturaleza que me hacía estéril para amar a Dios. Él recibió la naturaleza que me hacía ser malo, que me hacía ser sordo a la palabra de Dios, que me hacía seguir las imaginaciones de mi corazón. El Cristo, el cinto de lino, al hacerse hombre, cargó mi iniquidad, cargó mi soberbia para podrirla y liberarme a mí. Entonces por eso le dice, ahora Jeremías, tienes que ir a sepultarlo. Cuando tú lo sepultes, allí se va a podrir la soberbia de mi esposa, allí se va a podrir la iniquidad de los hombres, la naturaleza maligna. El cinto de lino la va a llevar a la sepultura, y ese es Cristo, que llevó a la sepultura todos los enemigos que estaban dentro nuestro, que nos impedían amar a Dios. Esta soberbia, esta iniquidad, esta naturaleza maligna la llevó Cristo, y en su muerte nos liberó. Te está hablando de la obra de Cristo. Y por eso le dice, después de muchos días, después de varios meses, le dice, vuelve al lugar donde sepultaste el cinto de lino y sácalo. Lo que habla de
la resurrección, sacar al cinto de lino de la sepultura. Y dice que Jeremías cuando vio, dice, ese cinto de lino está podrido, Jehová Dios, se descompuso, no sirve para nada bueno. Entonces, hasta allí la obra del cinto de lino nos habla de la obra de Cristo, cómo Dios planificó desde la fundación del mundo que nosotros seríamos salvados y redimidos de esta naturaleza soberbia que se metió en nuestro corazón, esta naturaleza maligna que no nos dejaba amar al Señor. Entonces está hablando de Cristo. Entonces por eso ahora dice que Jeremías fue y volvió y abrió la tumba del cinto de lino, volvió y cavó, lo sacó. ¿Y qué había? Que toda la obra de soberbia estaba sobre el cinto de lino. Lo había dejado totalmente descompuesto, totalmente podrido. Entonces Cristo Jesús es este cinto de lino que Jehová Dios trajo. Por eso dice, lo trajo del Éufrates. Dice, ve y cómpralo y llévalo más allá del Éufrates. Y Éufrates era el río de Babilonia, lo que habla que Cristo sería sepultado en el mundo. Por eso era el río de Babilonia, de las naciones extranjeras, porque Cristo vino y se sepultó en el mundo, murió aquí en el mundo, se sepultó en el mundo, para poder librar a todos los que estábamos atados con esta naturaleza, que nos hacía ser malos, que nos hacía ser malos hijos, mala esposa, malos hijos de Dios. Pero Jehová Dios sabía que no es en sí el alma nuestra, sino una naturaleza que nos impide dar el fruto al Señor. Entonces el mismo Padre dio la solución para que nosotros seamos librados de esa naturaleza. Y por eso el Señor Jesucristo es el Redentor. Él es el que hizo la obra de tomar mi naturaleza, haciéndose carne, llevar mi iniquidad y mis pecados a la muerte y sepultura, y finalmente salir en resurrección. Entonces, esta parábola es una parábola en blanco y negro de la obra del Señor Jesús, para que hoy tú y yo podamos amar al Señor. Fue necesario que el cinto de lino se encarnara, muriera, fuera sepultado y volviera a ser levantado al tercer día. Hoy por eso tú y yo estamos amando al Señor. Hoy por eso tú y yo podemos disfrutar al Señor. Hoy por eso nosotros podemos adorar al Señor. Porque la única forma por la cual lo podemos hacer es porque el cinto de lino hizo una obra. Porque el cinto de lino pudrió nuestra soberbia. El cinto de lino descompuso, pagó nuestra malignidad. Él la cargó, nos la quitó a nosotros. Entonces por eso, en esa figura profética que le hizo hacer al profeta Jeremías, Dios estaba anunciando lo que le iba a hacer a su hijo, la obra que iba a hacer el Señor Jesús, y cómo Él nos iba a redimir y a salvar, cómo Él nos iba a liberar de eso que impedía. Entonces Jehová dice, Jeremías, ya sé qué es lo que le pasa a mi esposa. Mi esposa no me ama porque no quiere, mi esposa no me oye porque no me quiere, es que ella tiene una naturaleza dentro, aquí llamada como la soberbia, y dice, yo voy a podrir esa naturaleza. Para eso vas a usar el cinto de lino, porque es lo que 600 años más adelante yo voy a hacer para toda la humanidad con la persona de mi Hijo. Cristo es el cinto de lino de Dios, es la vestidura de hermosura, la vestidura de santidad, la vestidura de lino, la vestidura sacerdotal de Dios, que vino para hacer esto que hizo este cinto de lino, pero en carne, en persona. Entonces Cristo es el que compró, el que viene a comprarnos a todos, el que viene, por eso dice, ve y cómpralo. Hay una transacción, dice, tienes que comprar. Por eso dice que Cristo nos compró, con su obra Él te compró a ti, me compró a mí. Fuimos comprados por la obra del Señor Jesús. Él nos compró para su propósito, para su beneplácito. ¿Y cuál fue su obra? Encarnarse, ceñirse a los lomos, ir a la sepultura y cargar todos nuestros pecados e iniquidades, nuestra soberbia, todo lo que impedía
que nosotros no pudiéramos amar al Señor y hacer la voluntad del Señor, Él la cargó en su sepultura. Por eso el cinto tuvo que ser sepultado. Tuvo que sepultarse tanto el cinto, que era puro, con la soberbia de la esposa. Se sepultaron las dos cosas. Y cuando Cristo fue sepultado, se sepultó el divino Cristo, más toda la naturaleza maligna nuestra fueron sepultadas en el sepulcro del Señor Jesús, en la muerte del Señor Jesús. Entonces, ¿qué tiene este cinto de lino? Tiene muerte. El ser enterrado, sepultado, está hablando que el cinto de lino tenía que pasar por muerte, que la única solución era dándole muerte al Santísimo, dándole muerte al digno, dándole muerte al puro, dándole muerte al Hijo de Dios. Era la única solución para que toda la humanidad hoy pueda libremente amar a Dios, adorar a Dios, hacer la voluntad del Padre, amar, oír su palabra. Por eso dice, ellos con esa soberbia no me oyen, con esa soberbia son malos, con esa soberbia es que siguen dioses ajenos. Le dice, porque así como el cinto se junta a los lomos del hombre, así quise juntar a Israel para que fuera mi hermosura. Pero dice, lo voy a hacer. Yo voy a ayudar a mi esposa. Yo voy a ayudar a mi pueblo Judá, Israel. Con una obra que aquí parecía solo una obra profética, pero que cuando finalmente vino el Señor Jesús, esa obra se ejecutó sobre el Señor Jesús. Entonces, por eso no hay duda que el Señor Jesús es el cinto de lino de Dios, que el Señor Jesús fue el que vino al mundo, así como el cinto fue al Éufrates. Cristo vino al mundo para sepultar la naturaleza que nos dejó Adán, para poder sepultar toda la iniquidad que nos hace ser estériles al amor de Dios. En la obra de Cristo representada por esta parábola. Y nosotros hoy le podemos dar gracias al Señor Jesucristo. Sí, Señor Jesucristo, tú eres el cinto lino que me salvó. Tú eres este cinto lino que llevó en la cruz y sepultura, y sepultó todas mis soberbias, todas mis iniquidades, todos mis pecados, toda mi naturaleza maligna que era un obstáculo para amarte. Y ahora, gracias a que el cinto de lino, Cristo, llevó mis pecados a la sepultura, los llevó a la hendidura de la peña. Por eso le dice, ve y escóndelo en la hendidura de la peña, porque habla de Cristo que fue herido, fue traspasado por la lanza, es una hendidura. Dice, y está hablando del mismo Señor Jesús, la única forma divina que el Padre supo cómo liberar a la humanidad con su propio Hijo. Por eso se sabía que el Hijo iba a la sepultura. Por todas estas fotos y las que tenemos en los otros libros, se sabía que Cristo iba a morir por los pecadores. Se sabía que Él como Cordero iba a derramar la sangre por los pecadores, pero como cinto de lino, Él iba a derramar su hermosura por los pecadores. Ahora, cuando Jeremías lo sacó, ya no era hermoso el cinto, ya no tenía dignidad, había perdido la hermosura, porque Cristo en la sepultura, en la muerte, perdió toda hermosura, porque cargó nuestros pecados. Pero en resurrección, que no está aquí todo el misterio completo, pero Jehová anunció gran parte de la obra, diciendo, lo voy a liberar de la iniquidad con la muerte de mi Hijo, con la sepultura de mi Hijo, porque Él se va a ceñir a ustedes. ¿Y qué ceñirse? El cinto a los lomos. Mi cinto, que es eterno, se va a hacer carne, se va a hacer hombre. Y cuando Él se ciña a la humanidad por 33 años, la humanidad le va a pasar el mal que tiene a Él, para que Él lo lleve a la sepultura. Y cuando Él muera y resucite, allí está tu victoria y la mía. ¿Dónde está la victoria total? En la resurrección. Porque cuando el cinto de lino lo sepulta Jeremías, se sepultó mi malignidad, se sepultó la naturaleza maligna. Pero cuando Cristo resucita, el Señor resucita, ya ahora nos vuelve a ofrecer a nosotros una nueva resurrección sin la soberbia, una nueva resurrección sin la malignidad. Por eso es que el destino tuyo y mío es uno: amar y adorar a Dios. Ese va a ser el destino nuestro, que ya hemos empezado a hacerlo aún con este cuerpo débil, pero finalmente, cuando todas las cosas sucedan,
El destino perpetuo y eterno nuestro es amar al Señor con todo nuestro corazón. Ese es tu destino eterno. Ya Jehová Dios te adelanta qué tú vas a hacer en la eternidad, y yo vamos a amar y adorar al Señor perpetuamente. Ese va a ser el oficio de por vida eterna. Amar al Padre, amar al Hijo, adorar al Padre, adorar al Hijo por una eternidad. ¿Por qué? Porque en la resurrección ya no vamos a volver a aparecer con esta soberbia. En la resurrección ya no vamos a volver a aparecer con la malignidad. En la resurrección ya no vamos a volver a aparecer con la naturaleza maligna. En la resurrección ya no vamos a aparecer con este impedimento. Por eso vamos a poder darle los frutos dignos a la obra de Cristo en resurrección. Por eso todavía hoy en esta humanidad a veces hay lucha, a veces amamos, a veces sentimos que no, a veces adoramos, pero el destino está profetizado que Dios nos predestinó para amarlo eternamente, por medio de la obra que Él hizo con su cinto de lino, que es el Señor Jesucristo. Él es el digno, la prenda de hermosura de Dios. Él es el que se ciñó a la humanidad por 33 años, y al ceñirse absorbió nuestra naturaleza maligna, absorbió nuestros pecados, absorbió todos los obstáculos que hacía, la levadura que hacía que no pudiéramos en el corazón producir amor para el Señor. Pero ahora que Él ha muerto por nosotros y nosotros hemos aceptado su obra, por eso es que usted empezó a decir: siento amor por mi Padre, siento amor por el Señor, siento amor por su reino, siento amor por su palabra, porque ese es el resultado de la obra de Cristo. Cristo te liberó de la soberbia, Cristo te liberó de la iniquidad, Cristo en su muerte, sepultura y resurrección te ha librado y me ha librado, para que nosotros, el corazón vuelva a enamorarse del Señor, vuelva a amarlo, y cada vez que pasen los días el amor se multiplique por el Señor. Entonces, por eso le dice primero qué va a hacer Jehová Dios para salvar no solamente a Judá, sino a toda la humanidad, porque Cristo finalmente absuelve a toda la humanidad, y estaba en forma de una parábola. Por eso todas las parábolas tienen un misterio, un secreto de Dios, y esto es una parábola que Dios tenía dentro de ella el secreto de la obra de su Hijo. Se sabía que tenía que traerse alguien con una transacción de compra, traerlo porque no estaba aquí, introducirlo y ceñirlo a los hombres, darle humanidad al cinto. El cinto cargó con el pecado de la esposa, el cinto cargó con la soberbia de la esposa, y en sepultura tú y yo hemos sido liberados. Por eso es que en la muerte de Cristo y su sepultura, tú y yo tuvimos la victoria, la salvación de liberarnos de esta naturaleza. Por eso cuando comprendo la obra de Cristo, por eso yo no llamo bendición a algún objeto, porque ese objeto en realidad no es una bendición. La bendición es esta que hizo Cristo. El haberme quitado la naturaleza maligna ya es la bendición de bendiciones, es el milagro de milagros. El haberme liberado de esta soberbia que impedía que amara a Dios es la gran bendición que el Señor ha hecho en tu corazón. Por eso es que el mismo Señor le llamó a las cosas añadiduras. Solo que nosotros en una falta de conocimiento le decimos es una bendición, pero el Señor dice es una añadidura, porque bendición es lo que Cristo hizo en la cruz por ti y por mí. Esa es la verdadera bendición, esa es la verdadera liberación, esa es la verdadera sanación. Me sanó mi corazón, me lo liberó, me lo transformó, me quitó todo lo que en mi corazón anulaba mi amor por el Señor. Y eso es lo que debemos agradecer a Cristo. Debemos agradecer al Padre que mandó a traer el cinto. Dijo Jeremías, la solución es traer el cinto de lino acá, para que Él lleve los pecados de mi esposa. Y la solución fue traer al Hijo de Dios, que es el cinto de Dios, para que cargara nuestros pecados. ¿Qué dijo Jehová Dios? Dijo Jeremías: como el cinto se junta a los lomos del hombre, así quise juntar a toda la casa de Israel, para que fuese mi fama en las naciones de la tierra. Entonces, ¿qué es el cinto de lino? El cinto de lino es la fama de Dios. Por eso dice:
Si tú te hubieras dejado colocar el cinto, Israel, si tú misma eras mi cinto, yo quería colocar en mis lomos a ti, tú eras el cinto para mí, porque por medio tuyo yo iba a dar a conocer a las naciones mi fama, mi gloria, mi alabanza, mi honra. Entonces Cristo es ese cinto de lino de Dios, es la gloria de Dios. Jehová Dios está ceñido con Cristo. Y ahora, ¿qué quiere Jehová? Que Israel fuera un cinto para él expresar su gloria por medio de ella, para que todos vieran la hermosura del cinto en ella, expresando al Jehová Dios, el Dios de ella. Entonces dice: yo te quise que tú fueras mi expresión de mi fama, de mi gloria, pero no pudiste porque no escucharon. Pero Jehová dice: ¿por qué no pudieron escuchar? Entonces dice: no es que tú no quisiste. Jehová es misericordioso, salvando a su esposa, diciendo: no es que ella no quiera, es que hay una intrusa naturaleza que la lleva cautiva, que la hace sorda, que la hace ciega, que no me deja entrar. Te dice: solución, voy a hacerle juicio a la naturaleza de ella, mas no a ella. Entonces pareciera que este juicio Jehová Dios le está castigando a ella, pero es Dios derribando la naturaleza de la soberbia en ella, para dejarla libre de esta intrusa naturaleza que le roba el amor a la esposa, el amor al esposo, el amor a los hijos de Dios. Entonces, por eso debemos glorificar al Padre, exaltar al Padre por su maravilloso Hijo, por la obra de Cristo Jesús a favor de la humanidad, a favor de nuestros corazones, porque claramente está en este capítulo 13 la obra de Cristo. Por eso es difícil no creer en Cristo. Es difícil que alguien pueda decir: no, es que Cristo no es. Cristo es el Salvador, Cristo es el Redentor, Cristo es todo el que la profecía profetizó, es Cristo Jesús. Por eso es que la muerte de Cristo Jesús es nuestra victoria. La muerte de Cristo Jesús es la solución de toda la humanidad. Él es el que todas las escrituras daban testimonio de Él y de la obra de Él, de qué era lo que Él iba a hacer cuando vino. Todo lo decían las parábolas, las figuras y las sombras del Antiguo Testamento. Por eso no hay duda, no hay que dudar, no hay que divagar. Es Cristo, absolutamente es Cristo Jesús, el que murió en la cruz, con el título allí que le pusieron, el Rey de los Judíos. Él es de quien habla toda esta profecía. Él es el que cargó sobre sus lomos, sobre su carne, el mal que a nosotros nos habían heredado, que nos impedía amar al Señor y recibir su amor. Toda la profecía habla de Cristo Jesús, y por eso a través de esta parábola confirma nuestra fe, consolida nuestra fe, y le decimos: Señor Jesús, creemos que tú eres el cinto de lino de Jehová, y que sobre ti fue cargada mi soberbia, sobre ti fue cargado mi pecado, sobre ti fue cargada mi iniquidad, sobre ti fue cargada mi naturaleza maligna. Y por eso, como tú lo cargaste y en tu sepultura la pudiste podrir, ahora yo soy libre en resurrección para poderte amar, para poderte oír, para poderte servir, para poder seguir en la guía del Espíritu, tu palabra, tu voluntad. Ahora yo puedo dar el fruto de amarte al Señor Jesús. Por eso es que ahora podemos amar al Señor, al Padre y al Hijo con todo nuestro corazón, y dejarnos guiar por su palabra. Pero antes no se podía hacer. Por eso antes nosotros estábamos sordos, no oíamos y escuchábamos palabra, pero no producía amor, porque no se había revelado. Entonces, ahora ¿qué hago? Confieso que Cristo es el cinto de lino que cargó mi soberbia. Cristo es el cinto de lino que tuvo que entrar a podrirse Él, el santo, el puro, tuvo que contaminarse, tuvo que llenarse mi pecado. Él fue el que tuvo que entrar a descomposición y muerte, a podrirse el que no debía por nosotros, el cinto de lino. El cinto de lino debía estar en el tabernáculo, pero Dios lo sacó del tabernáculo. Dios sacó a Cristo de la eternidad y dijo: ve, porque te vas a tener que podrir en una cruz, en un sepulcro, en unos días, para que puedas podrir la iniquidad de la humanidad.
Y Cristo le dijo, sí, amén, a tu obra, Padre. Yo acepto la sepultura, acepto ir a la descomposición total, si eso te es beneplácito, si eso es salvación para los hombres. Y por eso el Hijo siempre ha sido obediente al Padre, el Hijo siempre ha hecho la voluntad del Padre. Por eso el Padre ama al Hijo y el Hijo ama al Padre, porque el Hijo siempre obedece al Padre. Entonces, que tuvieron que sacar el cinto de lino fue la solución para poder podrir algo que los hombres teníamos, que nos hacía mucho daño. ¿Cuál daño? No amar a Dios y ser rebeldes a Dios. Pero en Cristo se solucionó mi rebeldía, en Cristo se solucionó mi iniquidad, en Cristo Jesús, en su encarnación, en su muerte, sepultura y resurrección. En esa obra tú y yo hemos recibido la liberación verdadera. Ser libres de la soberbia, ser libres de la naturaleza maligna, gracias a mi cinto de lino, Señor Jesús. Oh Señor Jesús. Luego, en la segunda parte que le dice el profeta, le dice Jehová Dios, le dirás pues esta palabra, así ha dicho Jehová, toda tinaja se llenará de vino. Entonces, segunda profecía. ¿Qué dice primero? Yo los voy a salvar porque yo amo a mi esposa. Y sé que mi esposa no me ama, es porque ella tiene una intrusa naturaleza que le impide amarme. Pues yo voy a hacer, yo mismo voy a ofrecer la solución. Voy a sacar lo más puro que tengo, la vestidura más hermosa, a mi hijo, lo voy a sacar para ceñirlo a los hombres, para cargar sobre él la soberbia y la iniquidad. Lo voy a llevar a la muerte a él, para que muera con él esa naturaleza. Él va a entrar a la descomposición, va a entrar al abismo, pero yo lo voy a sacar. Así como Jeremías fue y sacó el cinto, Jehová el Padre fue y sacó a Cristo de los abismos, de las profundidades, lo sacó del sepulcro, pero lo sacó limpio en resurrección. Y ahora, ¿qué le dice el Padre? Algo doblemente glorioso. Dice Jeremías, ahora ve y diles lo siguiente. Diles, toda tinaja se llenará de vino. Te dice, después de que los salve, después de que venga el cinto de lino y les quite la iniquidad, Él cargue sus pecados, Él cargue sus iniquidades, cargue su naturaleza maligna y los libere, a todos los voy a llenar del Espíritu Santo, porque el vino es el Espíritu Santo. Por eso el apóstol Pablo dice, embriáguense con el vino del Espíritu Santo. Entonces dice, está hablando de Cristo y del Espíritu Santo. Dice, cuando venga el cinto de lino y haga la obra de salvación, yo después le voy a derramar el vino, el Espíritu Santo. El vino en esta figura es el Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo no puede venir a embriagar a los que todavía no han aceptado al cinto de lino. Cuando aceptas el cinto de lino, inmediatamente vienes y recibes el embriagamiento del Espíritu Santo. Recibes el Espíritu Santo. Por eso ahora nosotros tenemos el vino en estas tinajas de barro. Por eso dije, ve y dile a toda tinaja, eran de barro las tinajas, y esas tinajas somos nosotros. Ve y diles que como Cristo, el cinto hizo la obra, yo que los debería llenar era de ira a ustedes, los voy a llenar de vino, los voy a embriagar, les voy a derramar el Espíritu Santo. Pero esa bendición viene por la obra del cinto de lino, por la obra de Cristo Jesús. Entonces, por eso, una vez que vino Cristo, hizo la obra del cinto de lino, se encarnó, se ciñó a los hombres, fue a la sepultura, lo volvieron a sacar, resucitó. A los pocos días vino el derramamiento del vino sobre los hombres que estaban en los aposentos, en Hechos. Vino el Espíritu Santo, dice que los embriagó. Y le preguntaron a Pedro, Pedro, parece que ustedes están embriagados, hablan como ebrios. Y el Pedro dijo, es lo que Joel dijo, que en los postreros días se derramaría el Espíritu y embriagaría toda carne, toda tinaja. Pero ¿cuál toda tinaja? Toda tinaja que acepte la obra del cinto de lino. Cuando yo acepto la obra del cinto de lino, tú quedas libre para que venga ahora una naturaleza que te lleve a desear al Padre. El Padre es muy sabio, porque el Padre descubrió, como Él todo lo sabe, el Padre supo que lo que nos impidió
por muchos siglos amar al padre, Israel amar a su esposo, es que se le introdujo un espíritu maligno, así como al rey Saúl. Al rey Saúl, después de ser el primer rey, después de profetizar, se le metió un espíritu maligno, malo, que lo hacía hacer cosas malas. Lo mismo a Adán. Saúl es el primer rey de Israel y Adán es el primer rey de la tierra. Y al rey Saúl se le metió un espíritu inmundo. A Adán se le metió una naturaleza maligna, así como a esta esposa se le metió la soberbia. Entonces, ¿qué dice Jehová Dios? Como antes se les metió una naturaleza maligna que les mermó el amor, que no les volvió estéril, no los podía dejar amar, pues ahora por la obra del cinto de lino, que quedan libres, yo les voy a introducir un espíritu, el Espíritu Santo. Y ahora va a pasar lo contrario. Cuando ustedes tenían la naturaleza maligna, el espíritu inmundo, la soberbia, no me podían amar. Pero ahora que les introduzco mi espíritu, ustedes me van a querer adorar. Ustedes no van a querer vivir sino para amarme. No van a querer vivir sino para adorarme. Porque la naturaleza que metió Adán impedía todo amor por Dios. Pero la naturaleza del vino en la tinaja, el Espíritu Santo que viene después de Cristo, hace el efecto contrario. Te provoca todos los amores por el Señor, te provoca toda entrega por el Señor, te provoca toda adoración por el Señor, todo servicio por el Señor, dar todo por el Señor, porque es allí donde está obrando el Espíritu. Por eso hombres han sido derramados en la tierra llenos del amor del Señor, profesando el amor del Señor, y porque es el vino del Espíritu Santo que les embriaga amar al Señor. Entonces Jehová Dios está redimiéndonos. Por Adán se nos metió la soberbia, la naturaleza maligna, el espíritu inmundo que no nos dejaba ver, amar al Señor. Pero Él dice, ahora que ya son redimidos por la obra de mi Hijo, de mi cinto, yo les voy a introducir el espíritu que va a hacer que ustedes me amen con todo su corazón, con toda su fuerza, con toda su mente, con todo lo que tú tienes, me vas a amar y me vas a adorar. Por eso es que el Espíritu Santo nos lleva a amar al Señor, nos lleva a adorar al Señor. Esa es la obra del Espíritu Santo. La obra del Espíritu Santo no está enfocada en la parte externa, está enfocada en la parte interna. Hacer que cada día tu corazón adore más al Padre, hacer que cada día tu corazón ame más al Señor. Esa es la obra verdadera del vino, del Espíritu Santo. Hacer una obra dentro de la tinaja, por dentro, no por fuera. Por fuera es una añadidura. La mayor obra del Espíritu Santo es que tú y yo, el corazón, cada día sintamos que tiene más palpitaciones por Dios, que es mucho más sensible al Padre, que lo adora, que lo ama, que no puede vivir sin su palabra, sin Él, sin su iglesia, sin su reino, sin la fe. Es cuando el Espíritu Santo está haciendo la obra en tu corazón, la tiene embriagada. Al alma, el corazón lo tiene embriagado, extasiado, excitado por el Señor. Esa es la verdadera obra del Espíritu Santo. Hacer una obra dentro de esta tinaja, dentro de tu cuerpo, para producir lo que no producíamos cuando teníamos la naturaleza maligna. Entonces, ¿qué hacíamos con la naturaleza maligna? Dice, éramos malos, pueblo malo, pues ahora somos santos para el Señor por el Espíritu Santo. ¿Qué hacíamos antes con la naturaleza maligna? Dice el Señor, andaban en las imaginaciones de su corazón. Ahora no, como está el Espíritu Santo dentro de esta tinaja, nosotros caminamos por lo que Dios predestinó para mí, por lo que Dios me revela por su Espíritu en su voluntad. En eso nosotros seguimos, no mi imaginación, ni mis propios caprichos, sino lo que el Padre me dice que yo haga. Porque ahora yo tengo el Espíritu de Dios. Antes tenía el espíritu maligno, el espíritu de la malignidad, de la soberbia, pero hoy tengo el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué está anunciando en el capítulo 13? La obra de Cristo y la venida del Espíritu Santo. Qué hermoso, que Dios todo lo había anunciado antes de que las cosas pasaran. Dios ya había profetizado cómo nos salvaría a todos. ¿Y qué nos haría después del Redentor? Nos daría un regalo más grande, introducirnos el propio Espíritu, como un vino que llega a embriagarte, que llega a extasiar tu corazón de Dios. Porque con el Espíritu Santo es que nosotros podemos desear al Señor,
amarlo y llegarlo a desear como el amor de una esposa a un esposo, de una mujer a un hombre. Un amor que además tiene deseo, porque otros amores tienen sacrificio. El amor de una mamá por un hijo es amor, pero tiene sacrificio. Pero el amor de una esposa o de una mujer por un hombre tiene deseo. A ese nivel de amor es el que nos lleva el Espíritu Santo, a amar con deseo al Señor Jesús, a amarlo deseándolo al Señor Jesús, que Él sea nuestro deseo, el deseo de mi alma, el placer de mi alma. Esa es la obra del Espíritu Santo. Por eso vino en forma de vino. Por eso Pedro se levantó ese día, no importaba la hora, dice que era de madrugada, se levantó y empezó a anunciar la maravilla del Señor, embriagado al Espíritu Santo. Embriagado al Espíritu Santo, soportaron los azotes que le daban los que lo perseguían, porque lo encontraban predicando y era prohibido por los sacerdotes que mataron al Señor Jesús, y recibía los azotes y salía y seguía predicando, embriagados con el Espíritu Santo. Por eso le pedimos al Señor en esta noche que el Espíritu Santo sea vino dentro nuestro, que nos embriague, para que el amor no mengue, para que el deseo no mengue, para que nuestra adoración por el Señor no se enfríe, sino que este vino, el Espíritu Santo, me mantenga embriagado, me mantenga extasiado por el Señor, por mi Salvador. Y damos gracias porque hemos sido salvos por la obra del cinto de lino, pero hemos sido embriagados por la obra del Espíritu Santo. Y en el capítulo 13 está anunciada la obra de Cristo y el derramamiento del Espíritu Santo, llenando las vasijas, como lo dijo Joel. Pero cuando legalmente el Espíritu Santo vino a llenar las vasijas, no podía hacerlo sin la redención de pecados, sin quitar primero la naturaleza maligna del corazón, sin llevar todas nuestras iniquidades a la sepultura. Ahora sí, nosotros todos somos las tinajas en las que el Espíritu se ha vertido, para que podamos amar al Padre, podamos desear al Hijo y llegar a adorarlo. Por eso el Señor Jesús dijo, el Padre busca adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad. Y el único que nos puede ayudar es el Espíritu Santo dentro de nosotros. Es este Espíritu, el de Dios, haciendo la obra en mi corazón, para que todos los días digo, siento más amor por mi Padre, cada vez lo amo más, cada vez lo adoro más al Señor Jesús. Esa es la obra del Espíritu Santo. No tiene que ver con lo externo, tiene que ver con lo que está pasando dentro tuyo, que tú tienes testimonio que está ocurriendo, que eres sensible, que no puedes estar fuera donde Él está, yo tengo que estar ahí, donde Él está hablando, me desespero por oírlo, porque el amor está creciendo como un río dentro tuyo, por la obra del Espíritu Santo. Entonces capítulo 13 es la profecía de la redención a través de Cristo y el derramamiento del Espíritu Santo sobre todo las tinajas que hemos aceptado el sacrificio del cinto de lino. ¿Qué le ocurrió al cinto de lino? ¿Para qué lo compraron? Para ser sacrificado. Le sacrificaron su oficio, porque el cinto de lino no era para sepultarlo, era para exhibirlo. Pero el Señor agarró a su Hijo y lo llevó al sacrificio para que pudiera podrir la naturaleza que nosotros cargamos. Pero luego lo volvió a resucitar. A este cinto, no, porque Jeremías no podía, aunque Jehová podía darle la tercera señal, pero aquí solo dio 2 señales: encarnación, muerte y sepultura, 3. Pero luego con Cristo sí el Señor lo resucitó y lo volvió a su gloria. Y a nosotros, limpios como tinajas, para poder recibir el Espíritu Santo. Por eso todos podemos amar al Señor, todos podemos adorar al Señor, porque todos tenemos el vino dentro, el vino derramado. Por eso el primer milagro que hizo el Señor Jesucristo fue convertir el agua en vino, porque lo que estaba profetizando es que cuando Él terminara de hacer la obra, venía el vino para todas las tinajas. El Señor iba a permitir que viniera el Espíritu Santo ahora a hacer el efecto contrario que había hecho la naturaleza maligna por muchos siglos. ¿Qué hacía la naturaleza maligna? Impedir que yo amara al Señor. Pero ahora con el vino por dentro, el Espíritu Santo por dentro, lo que hace es que mi corazón se potencialice en amar al Señor, que mi corazón quiera amar al Señor con deseo, porque esa es la obra
del Espíritu que hemos recibido, que aquí se presentó en una foto de vino. Oh Señor Jesús, oh Señor Jesús. Le damos gracias a nuestro Padre Celestial, amada Iglesia, por esta palabra que nos edifica, que nos confirma en la fe y que nos da el entendimiento de saber cuál es la verdadera obra del Espíritu Santo. La verdadera obra del Espíritu Santo no se centra en los dones. Sí hay dones del Espíritu Santo y son de Dios, son del Espíritu. Los ministerios, los dones y las manifestaciones sí, pero la principal obra del Espíritu Santo no es la parte externa, es la parte interna. La mayor obra del Espíritu Santo no es que alguien pueda hablar 7 lenguas, 7 idiomas. La mayor obra del Espíritu Santo no es que alguien sane todos los enfermos que haya. Esa no es la obra del Espíritu Santo. Sí es de Él y sí ocurre. Pero el fin de la obra del Espíritu Santo es que el corazón de cada persona ame 7 veces más al Señor, 12 veces más, 100 veces más. Adoremos al Señor 1000 veces más. Esa es la verdadera intención del Espíritu Santo. Los dones terminan siendo añadidura. Por eso un día los dones ya no van a existir. En la resurrección los dones se acaban, las lenguas se acaban. Por eso Pablo dice, lo único que va a quedar es la medida de amor que tú tengas por el Señor. Porque el centro, el envío del Espíritu es para hacer lo que no habíamos hecho por siglos, para hacer lo que la esposa no podía hacer. ¿Y qué era lo que la esposa no podía hacer? Amar a su esposo. Entonces, ¿para qué vino el Espíritu Santo? No tanto para las cosas que a todos nos gusta que sucedan por fuera, los grandes milagros. No vino principalmente para eso. Aunque son de Él, no vino principalmente para eso. No vino para predecir un número de tu cédula o un evento que tú vas a pasar, aunque todo eso lo va a hacer porque es el poder de Dios. Pero Él principalmente quiere saber cuánto amor se está produciendo dentro tuyo por el Padre y por el Hijo. Por eso, ¿qué era lo que no podía hacer la esposa de Isaac? Dar hijos. ¿Qué era lo que no podía hacer la esposa de Jehová? Amarlo, adorarlo, servirlo. Pues para eso vino el Espíritu Santo, para que yo lo ame, lo adore, diga, Señor, si es necesario servirte, dime qué quieres que yo haga para servirte con lo que tú me permitas expresar. Pero la medida del Espíritu Santo es qué está pasando dentro de mi corazón desde que Él entró. Y la evidencia del amor se va a empezar a evidenciar por frutos de que amamos al Señor. Hay una evidencia, porque siempre que tú amas a alguien hay evidencia. Siempre el amor se hace evidente. Hay una evidencia cuando el amor es lo que está moviendo esas obras, esas acciones. Se sabe que detrás está el amor. Entonces, por eso el amor por el Padre nos va a llevar a hacer unas obras, unas acciones, porque indican que hay una multiplicación de amor en tu corazón por el Señor. Y eso es la señal de que el Espíritu Santo está obrando en tu alma, en mi alma, en tu corazón y en mi corazón. Que cada año, ya casi estamos por cerrar este año, ¿cuál es la gran bendición de este año? No lo que acumulamos en la cuenta, no lo que acumulamos en la casa. La gran bendición por la cual te tienes que regocijar el fin de año es porque cuando tú examinas dices, wow, mi amor se multiplicó este año por el Señor. Este año mi amor creció, mi adoración creció, porque ese es el objetivo por el cual te dieron el vino, el Espíritu Santo, para que puedas hacer lo que Israel no pudo hacer por siglos: amar a su esposo, adorar a su esposo, servir plenamente a su esposo. Por eso lo externo son solo añadiduras. El verdadero milagro que el Espíritu está haciéndolo adentro tuyo, en el testimonio del amor por el Señor. Amados, damos gracias a nuestro Padre por su palabra que nos ilumina, por su palabra que nos santifica, por su palabra que nos nutre y nos da el entendimiento para saber y alegrarnos. Señor, gracias, porque sí, el amor está creciendo en mí y hay testimonio en mis obras de que es por amor que lo hago, es por amor por ti que expreso estas obras para ti. Ir a las casas de Cristo, levantarme a orar, acompañar la palabra, hay unas obras que muestran que el amor está multiplicándose dentro de vuestros corazones, y es testimonio que el vino está en tu tinaja, que el vino está fermentándose aquí adentro tuyo y que te embriaga por el Padre y por el Hijo.
Amados, paz a todos, tengan pleno reposo y mañana en el nombre del Señor volveremos a sentarnos a su mesa, porque este amor nos lleva cada vez a donde está nuestro amado Señor, nos lleva a donde está el Padre, a quererle oír, a quererle comer, a quererlo oler, a quererlo ver, porque Él es el amado y deseado de nuestras almas y corazones. Paz a todos, tengan reposada noche, amados, paz, y damos gracias a nuestro Padre Celestial. Paz a todos, amados, sean muy bendecidos. Paz.